menor es el más eficiente o no. Entonces, aquí estamos hablando, él hablaba de cursos de computación, o sea, caminos de esa computación que podía tomar la máquina. Es decir, él ya tenía en su mente el concepto de computación y de máquina analítica. Obviamente no existían todavía las máquinas de estado finito, no existían todavía el concepto, menos todavía de máquinas de Turing, de autómatas de pila, nada de eso. Pero él ya visualizaba que esta máquina analítica tenía que seguir una serie de pasos. Esos pasos no necesariamente tenían que ser únicos, esos pasos, y estos pasos, pues habían diferentes caminos que nos podían llevar al resultado final. A eso es lo que él llama el curso de computación o el camino del cálculo que puede seguir esta máquina analítica. Entonces, él decía, estos caminos que puede tomar la máquina, como no son únicos, nos interesa que el que ocupe menos tiempo posible. Es decir, el algoritmo más eficiente, solamente que ellos no lo llamaban con ese nombre. Bueno, después de esta reflexión, entonces ahora resulta que, imagínense, algoritmia, ¿qué es eso de la algoritmia? Pues es la ciencia del cálculo aritmético y algebraico, teoría de números, porque obviamente sin números y sin cálculo aritmético nosotros no podemos hacer algoritmos ni computación. Y algoritmo pues viene de un sobrenombre que se le daba a un matemático árabe muy famoso, Mohamed Ben Musa, y a este árabe le decían Al-Kharizmi. Y como le decían Al-Kharizmi, pues obviamente en Europa y en otras latitudes, pues cuando ellos decían al carismi, eso se fue traduciendo y se fue transformando hasta algoritmo, ya el algoritmo, al carismi, y se fue traduciendo en la palabra algoritmo, que era el procedimiento que utilizaba este célebre matemático árabe Mohamed Ben Musa. De hecho, se dice que el personaje de El hombre que calculaba, de Al-Batam, de este libro de Al-Batam, eh, era esta persona, era precisamente Al-Kharizmi. Entonces, el hombre que calculaba era precisamente las historias que están ahí relatadas en este libro de El hombre que calculaba, y este era pues el apodo que le habían colocado a ellos. Bueno, hay dos definiciones allí, que es un conjunto ordenado y finito, que tiene que ser finito, de operaciones que permite hallar la solución de un problema, o también un algoritmo es el método y notación en las distintas formas del cálculo. Entiéndase cálculo como operar, obviamente, hacer operaciones, operar, calcular. Ese nombre cálculo tiene sus connotaciones semánticas porque resulta que la matemática se divide en dos grandes grupos, lo que es la matemática continua y la matemática discreta. Nosotros como informáticos manejamos obviamente muchísimo la matemática discreta porque nosotros necesitamos representar cantidades discretas. ¿Por qué? Porque la máquina donde nosotros simulamos los cálculos es discreta. No tenemos una máquina todavía continua. Entonces, por ejemplo, aspectos matemáticos como límite, como el infinito, este tipo de conceptos que se necesita, por ejemplo, para hacer derivadas, para hacer, por ejemplo, y otras operaciones como las integrales, pues no están presentes. Entonces, las otras matemáticas, digámosle así, que no necesita el concepto ni de límite, sucesiones, infinito, ¿sí? No hay esos conceptos, entonces es la matemática discreta, es decir, teoría de conjuntos, funciones, relaciones, etcétera. Y estos son los tres grandes grupos en realidad, las funciones,
luego vienen las relaciones, perdón, los conjuntos, luego vienen las relaciones y por último las funciones. Y de ahí se desprende obviamente una cantidad de elementos que son más específicos. Y esto nosotros lo simulamos dentro de una máquina que es por antonomasia discreta. Necesito entonces ejemplos de cantidades discretas y cantidades continuas. A ti, Marín. Daniela Lozano. Daniela, 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 Daniela. No tienes activa el micrófono, por favor. Sí, es más ágil o hay mucho ruido. ¿Qué sucede? No puedes activar el micrófono. Ya, bueno. Entonces, Daniela, ahí por el chat, una cantidad discretas. Una cantidad discreta. Cuando te dicen, bueno, ¿qué es algo discreto? Entonces, ¿qué es discreto? Una cantidad, Daniela, que sea discreta. Un ejemplo, escribe ahí un ejemplo de una cantidad discreta. Sí. Mientras Daniela piensa el ejemplo discreto, por ejemplo, Camilo Andrés, a ver, la cantidad de hijos de una familia, sí, sí, eso es una cantidad discreta, claro, es una cantidad discreta porque nosotros podemos saber dónde empieza el primer hijo, dónde termina y dónde sigue el siguiente hijo. Es decir, no se unen estos elementos. Entonces, Camilo Andrés, por ejemplo, ¿qué será una cantidad entonces continua? Un ejemplo de una cantidad continua, Camilo Andrés. Camilo, Sí, profe. contame, una cantidad continua. Ya Daniela nos mostró un ejemplo de una cantidad discreta, por ejemplo, que es la cantidad de hijos de una familia. Eso está muy bien, eso es cierto, eso es una cantidad discreta. Una cantidad continua, Camilo. ¿Podría ser la estatura de una persona, profe? La estatura de una persona, sí, porque, por ejemplo, tú dices, listo, esta persona mide 1,75, por decir algo. Entonces, luego de decir exactamente dónde está el primer metro y dónde está el resto de los 75, pues no es exacto, ¿ya? Otro ejemplo así, parecido, otra cantidad continua. La cantidad de números decimales que hay entre 0 y 1. Sí, esa por ejemplo, pero números decimales o números reales. Mejor números reales, sí. El peso de una persona, correcto. Entonces imagínense si nosotros tenemos una olla con 10 litros de agua, por ejemplo. Y si tenemos 10 litros de agua y necesitamos separar cada uno de los litros, podemos tener unas botellas en las cuales estemos metiendo los litros, pero resulta que nosotros no podemos garantizar y asegurar que todas las botellas tengan exactamente la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el líquido, esto de los líquidos es una cantidad continua, porque separar el primer litro del segundo litro no se puede hacer de manera exacta y específica. De alguna forma va a quedar una gota menos, una gota más en alguna botella. Entonces, dividir esto es muy complicado, es imposible. Por ejemplo, dividir el tiempo. Exactamente los segundos, no, porque es que hay otras unidades después de los segundos que las décimas, que las centésimas, que milésimas de segundo, y decir exactamente dividir, por ejemplo, tenemos 10 horas y entonces tenemos que dividir cada hora de manera exacta, no, porque nos podemos pasar un milisegundo, nos pasamos una centésima de segundo. Bueno, esto es imposible realmente determinarlo, ¿ya? Entonces, estas cantidades que ya se van al nivel de lo infinitesimal, entonces son realmente las continuas.
Por esa razón necesitamos allí definiciones tan específicas como el límite, como el infinito, y entonces por eso tenemos ahí unas ecuaciones, listo, que cuál es la pendiente de la curva, entonces para allá la pendiente de la curva, entonces nos toca hacer el límite de esa función y el límite de la función menos el límite sobre el otro límite, entonces es un solo límite y resulta que esa es la derivada. Pero imagínense todo lo que tenemos que realmente nosotros calcular y computar de esa forma. Bien, ya que tenemos más o menos claro la diferencia entre las cantidades continuas y discretas, entonces miremos algo interesante como la multiplicación que se le denomina norteamericana. Entonces, esto es muy rápido, o sea, vamos a ir recordando conceptos de análisis de algoritmos y ya van a ver por qué. Y me disculpan que los haga sufrir con esto otra vez. Miren, tenemos entonces un algoritmo muy claro, nos dicen que tenemos que multiplicar sucesivamente, multiplicando por cada cifra del multiplicador, ¿sí? Y nos dicen que es de izquierda a derecha. Listo, no hay ningún problema. Y después hacemos una escritura de los resultados intermedios uno tras otro y vamos desplazando cada línea un lugarcito a la izquierda. Y después, entonces, ahora sí hacemos las sumas sucesivas, es decir, sumando todas las filas. Y esto es lo que nos dicen a nosotros que es la multiplicación o es lo que nos enseñan como primer algoritmo por estas latitudes. Entonces, aquí tenemos el 542, 32.061. Entonces, cogemos 1 por 542, luego 6 por 542, tenemos aquí que luego 5 por esto ya lo tenemos aquí, lo vamos desplazando 1, 1, 1, 1, listo. Y después entonces vamos haciendo esta suma, obviamente haciendo la correspondiente si nos toca llevar, por ejemplo, como en este caso que tenemos 4 y llevamos 1 y así sucesivamente. Y lo vamos sumando hasta que al final nos da. Y de hecho, la multiplicación, este algoritmo de multiplicación funciona y es el que hemos venido haciendo por muchos años. Bueno, pues resulta que también tenemos lo que se denomina la multiplicación inglesa, que no es otra cosa que la misma vaina de la multiplicación norteamericana, solamente que de izquierda a derecha. Pero miren que es exactamente lo mismo y usted lo puede ver. Entonces, si yo le hago la pregunta, a ver, por ejemplo, a Andrés Domínguez. Andrés Domínguez. Andrés. Andrés Domínguez. Sí, profe. Buenas noches, Andrés. Cuéntame. Buenas noches, profe. Y tú miras aquí la multiplicación norteamericana y la Sí. multiplicación inglesa. ¿Cuál de Ajá. las dos multiplicaciones tiene mayor complejidad? ¿Cuál tiene mayor complejidad computacional? ¿La inglesa o la norteamericana? Déjame ver otra vez la inglesa, por favor, profe. Sí, claro. Es hacer las multiplicaciones sucesivas. La diferencia entre la Sí. norteamericana es que en la Es que una inglesa, empieza por la izquierda y la otra por la derecha, ¿cierto? correcto, se va desplazando hacia la derecha. Mire que tenemos Sí. 1626 que sale por aquí. Yo Sale creo aquí. Dime. probablemente sea más complicada la inglesa porque empieza de números mayores y después va bajando los menores, quizá. Ajá. Sí, cuál tiene mayor complejidad computacional? Esa es la palabra, es decir, ¿cuál tiene la mayor complejidad computacional? O podría tener las dos mismas, o sea, las dos podrían tener la misma complejidad también. Es exactamente la misma complejidad, claro que sí, claro que sí. Eso es, No interfiere por dónde empieza. son exactamente la misma cosa, exactamente la misma cosa. Sí, muy bien, muy bien. Claro, tiene la misma complejidad porque miren que hacer la operación sumas por la izquierda, sumas por la derecha para el computador o para cualquiera de nosotros representa exactamente lo mismo.
Lo mismo, desde el punto de vista de cómputo es exactamente lo mismo. No hay diferencia en la complejidad entre hacer la multiplicación inglesa o la norteamericana. No lo hay. Pero ahora viene la otra pregunta. Sí, ahora viene otra pregunta. A ver, ¿a quién le hago la pregunta? Diego Ochoa. Diego. Dime, profe. Diego, contame. Es la misma, ya dijimos que la multiplicación norteamericana y la multiplicación inglesa tiene exactamente la misma complejidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la complejidad? ¿Cuál será la complejidad de estos dos algoritmos? ¿Lineal? ¿Hay alguna otra opinión? ¿Es lineal? ¿Todos estamos de acuerdo? Profe, quizá exponencial. Exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque o sea, la cantidad de, si en la multiplicación anterior la cantidad se va aumentando, o sea, tiene que ser más cálculos, ¿no? Entonces yo digo que de pronto exponencial. Ya, si nosotros tenemos, por ejemplo, n cifras en 1, o sea, si estamos multiplicando a por b y resulta que a tiene n dígitos y b tiene n dígitos, entonces, ¿cuántos pasos tendremos que hacer? ¿Cuántos pasos tendremos que hacer? ¿Cuál será la complejidad? Profe, ¿puede repetir la pregunta? La verdad es que no entendí bien. ¿Cuántos pasos tendremos que hacer si tenemos n dígitos? Por ejemplo, si nosotros multiplicamos a por b y resulta que a tiene n dígitos y b también tiene n dígitos. Entonces, ¿cuál será la cantidad de pasos que estamos haciendo? ¿N más N? M por N, ¿no? Ah, bueno, sí. Si no estoy mal, profe. No, yo digo que N más N. N más N, yo digo que N más N. No, N por N, N por N. No, N N por N, si no estoy mal. Ajá, ajá. Que sería lo que el compañero dijo al Sí, principio. N por N, N por N. O sea, estamos haciendo n cuadrado Sí. multiplicaciones sencillas, n cuadrado multiplicaciones sencillas, sí, eso es cierto, y estamos haciendo n sumas. O sea que en realidad es n cuadrado más n. N cuadrado más n. ¿Por qué n cuadrado Sí. más n? N cuadrado porque es la cantidad de multiplicaciones que estamos haciendo más la cantidad de sumas que tenemos que hacer, porque después tenemos que hacer unas sumas. Exacto, entonces es n cuadrado más n. Si vamos a hacer así, muy específicos. Bien, ahora miremos otro tipo. Ahora nos dicen multiplicación a la cruz. Pero resulta que esta es es una expresión francesa, evidentemente, pero entonces ellos le dicen que una multiplicación al estilo ruso, a la rusa. Bueno, y diremos a ver, entonces nos dicen que nosotros podemos perfectamente coger estos dígitos, dividir los dígitos, y luego de empezar a dividir los dígitos, nosotros empezar a coger y eliminar ciertos dígitos y mire que cuáles son los dígitos que nosotros estamos eliminando. Son precisamente esos dígitos que son potencia de 2, a diferencia del 1, que sería potencia de 2, porque sería 2 a la 0. Pero mire que el 2 a la 1, 2 a la 4, aquí tenemos 8, 2, 4, 8, 16 y 542 también lo quitamos, lo eliminamos y son estas cifras que tenemos aquí las que descartamos y mire que finalmente estamos nosotros es tomando estos elementos acá y los sumamos. Entonces mire que es otro elemento, otra forma de hacer la multiplicación. Lo curioso es que sí funciona. Miren que sí funciona. Funciona, de hecho, cogemos esta cifra, cogemos luego esta cifra, luego esta cifra y esta cifra.
sumamos estas cifras y al final la cosa funciona. Funciona. Bastante interesante la forma de hacer la multiplicación, pero, pues el algoritmo realmente pues es un poquitico más enredado, pero en cuanto a pasos parece ser que son menores los pasos. Pero ojo, hay aquí, nosotros necesitamos que tener una forma para poder discriminar estos elementos que son potencia de 2. O sea que la cosa realmente no es tan sencilla, en realidad. Bien, miremos ahora que aquí es donde quiero que lleguemos, que esta es una multiplicación pero del tipo divide y vencerás. Ya tenemos otro elemento, ya es divide y vencerás. Entonces, por ejemplo, a Diego Ochoa. Diego. Señor, ¿otra vez? Otra vez. Bueno, aquí estoy tirando dados y salió. Bueno, ni modo. Haga chance porque está de suerte hoy. ¿Cómo así que es esta vaina divide y vencerás? Pues yo me acuerdo que era aplicando recursividad en cuanto al algoritmo, ¿no? Sí, bueno, por ahí. Sí. Parecido, cerca. Sí, se utiliza recursividad, ¿sí? A ver, voy a hacer otra pregunta. Tatiana Torres. Tatiana. Hola, Tatiana. ¿Puedes abrir el micrófono? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Tatiana? Bueno, cuando te dicen, entonces escribe por ahí. Cuando te dicen divide y vencerás, ¿sí? Que hay un procedimiento divide y vencerás, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que esperas cuando te dicen que van a solucionar un problema computacional mediante la estrategia, porque esa es la palabra que se ve, es estrategia, divide y vencerás? Cuando te dicen eso, ¿qué es? ¿Qué es eso de la estrategia divide y vencerás? Ajá, dividir en partes más simples tantas veces como sea necesario hasta que la resolución de las partes se torna evidente. Bueno, estuvo bien el copy-paste, pero miren, lo que sucede es que al final, nosotros tenemos que garantizar que esta división en problemas más sencillos, cada uno de los problemas más sencillos sean del mismo tipo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido empezar a dividir y dividir y dividir y al final tenemos un poco de diferentes problemas. Son problemas sencillos pero muy disímiles. Entonces tampoco eso nos sirve, ya no nos sirve. Lo que nos sirve es dividir en problemas que sean más sencillos, pero que todos los problemas sean del mismo tipo o de un tipo muy parecido, muy similar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en nuestra multiplicación tipo divide y vencerás, tenemos 0,542 por 32,61 y entonces nosotros lo dividimos. Mire qué interesante. Este tipo de multiplicación lo que hace es tomar las cifras y las divide en la mitad. Hay un prerequisito que sería lo más deseable, es que tuvieran la misma cantidad de dígitos, pero cuando no sucede, simplemente se agrega un cero. Por ejemplo, teníamos 542, pero como no tenemos 542, entonces es tomar, a ver, es la base de los, sí, es la base de algunos algoritmos, es cierto, como el Quicksort y el Merge-Sort, aunque ahorita vamos a hablar del Quicksort y el Merge-Sort. Sí, estuvo bien esa intervención. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el 3261 por 542, pero resulta que como 542 le hace falta un elemento, entonces le ponemos 0. Llenamos con 0 tantas veces
para que tenga cantidad par de elementos y que tenga la misma cantidad de elementos los dos números. Entonces, en este caso tenemos el 0,5 por los primeros dos y luego 0,5 por los dos últimos, luego los dos últimos con los dos primeros del otro número, luego los dos últimos con los dos primeros del otro número. Y nosotros simplemente cogemos y multiplicamos 0,5 por 32, 0,5 por 61, 42 por 32 y 42 por 61. Que de hecho, sí, en búsqueda binaria también es un tipo de divide y vencerá, sí, en efecto. Y cuando se hace esto, miren lo que sucede. Los desplazamientos se hacen con respecto a múltiplos de 2. 0, 2, 2 y luego 4. Si esto fuera más grande, entonces lo separaríamos por 8, 16, 32 y así sucesivamente. Profe, o sea que allí lo que quería es que se desplaza siempre 4 hacia la izquierda. Sí, exactamente. Entonces, en ese caso, aquí 2 y aquí no se desplaza ninguno. Y al final simplemente lo sumamos. Bueno, estamos haciendo unas multiplicaciones más sencillas, pero son muchas multiplicaciones al final. Bueno, cada uno de estos algoritmos, mire que hemos visto por lo menos 4 algoritmos. Tipo divide y vencerás, a la rusa, multiplicación inglesa, multiplicación norteamericana. Pero miren que cada uno tiene unas estrategias diferentes. Son diferentes estrategias, pero la cosa funciona. Sí, la multiplicación de hecho funciona y eso ya está demostrado. Bueno, entonces vemos que hay diferentes elementos. Bueno, no vamos a ver obviamente todo el curso de análisis de algoritmos, claro que no, pero sí necesitamos que esos conceptos, por lo menos hasta el 6, esté, por lo menos aquí. Este es el típico curso de análisis de algoritmos. ¿Cómo se hallan las funciones temporales cuando tenemos nosotros la estrategia iterativa? Es decir, cuando no tenemos recursión, es decir, cuando nosotros solucionamos el problema computacional única y exclusivamente con, eso se llama sentencias de control, con bucles, if, while, etcétera, etcétera. Exactamente, los loops, porque realmente nosotros solo necesitamos una de esas. Si nosotros ya tenemos el while, nosotros con el while podemos desarrollar todo lo otro. Si tenemos los for, con for podemos también modelar un while y con un while podemos modelar el for y así sucesivamente. Es más, si solamente tenemos condicionales, si tenemos go-tos, nosotros perfectamente vamos a poder simular los whiles, los ifs, todo lo otro lo podemos modelar. Bueno, después nosotros vemos algo que se llama la notación asintótica O grande o Big O, que es esta notación. Luego tenemos otras dos notaciones, realmente, que es la omega mayúscula y la notación teta mayúscula. Y se ven una serie de propiedades matemáticas de estas notaciones. Luego vemos otras dos notaciones que son un poco más específicas, que así como hay O grande, entonces también tenemos la O pequeña también y omega pequeña, ya también. Si esta es la omega mayúscula, omega grande, también tenemos omega minúscula. Esto no es un W, sino un omega. Y luego vemos cómo resolver las funciones temporales recursivas, porque no es la misma cosa. Ya cuando nosotros empezamos a utilizar la recursión, necesitamos unas estrategias matemáticas para poder resolver funciones temporales recursivas. Y vemos otra cosa que son las estrategias. Entonces tenemos la estrategia divide y vencerás, la programación dinámica y el método voraz. Por lo menos estas tres que son las más usuales. Hay otros diseños, claro que sí, hay otro tipo de programación, de estrategias de programación, pero divide y vencerás, la programación dinámica y la voraz son las más usuales. Y pues tenemos también otros diseños. Un poquito